Hay historias que nos consuelan y otras que nos desafían. Historias que nos muestran la bondad de Dios en la luz y otras que nos enseñan a buscarlo en la más profunda oscuridad. La historia de hoy es una de esas. Es un testimonio que nos pregunta, ¿qué pasa cuando la fe es lo único que nos queda? ¿Creemos en Dios por lo que nos da o por quién es Él? En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. No era un rey ni un profeta famoso. Era un hombre bueno, un padre de familia, un esposo devoto. La Biblia lo describe como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era un reflejo de la bendición. Tenía 7 hijos y 3 hijas que llenaban su hogar de alegría. Su riqueza era inmensa. Miles de ovejas, camellos, yuntas de bueyes y asnas. Era el hombre más importante de todo el Oriente. Su vida era plena, su corazón agradecido. Cada día, Job se levantaba y ofrecía sacrificios por sus hijos, pensando en, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así de profundo era su cuidado y su devoción. Pero en las alturas, más allá de lo que Job podía ver, se desarrollaba una conversación que cambiaría su vida para siempre. Dios, orgulloso de su siervo, le preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Y el acusador respondió con una pregunta que resonaría en el alma de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has protegido a él, a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Y Dios, con una confianza absoluta en la fe de Job, lo permitió. Un día, mientras los hijos de Job comían y bebían en casa de su hermano Mayuere, la tormenta perfecta se desató. Un mensajero llegó corriendo a Job, con el rostro pálido y sin aliento. Los bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca de ellos, dijo. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar para contártelo. Antes de que terminara de hablar, llegó otro. Fuego de Dios cayó del cielo, gritó, quemó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar, y mientras éste aún hablaba, llegó un tercero. Los caldeos formaron 3 escuadrones. Atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados. Solo yo escapé. Riqueza, sustento, años de trabajo, todo desaparecido en un instante. Pero la prueba no había terminado. Mientras el último mensajero hablaba, llegó uno más, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Su voz apenas era un susurro. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano Mayuere. Y un gran viento vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. La casa cayó sobre ellos, y todos están muertos. Solo yo pude escapar para decírtelo. En silencio, el silencio de un mundo que se ha derrumbado. 10 hijos, 10 vidas, 10 futuros, borrados en un soplo de viento. Todo lo que amaba, todo por lo que había trabajado y orado, le fue arrebatado. Entonces, Job se levantó, rasgó su manto en señal de dolor, se rapó la cabeza en señal de luto, y luego hizo lo impensable, cayó al suelo, no para maldecir, no para gritarle al cielo, sino para adorar. Y con el corazón hecho pedazos, pronunció las palabras que han consolado a millones a lo largo de los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor me lo dio, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, nos dice la Escritura, Job no pecó, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. La prueba, sin embargo, se volvió aún más personal. Satanás volvió a presentarse ante Dios y dijo, han piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Y Dios lo permitió de nuevo.
con una condición: respeta su vida. Entonces, una sarna maligna cubrió a Job, desde la planta de los pies hasta la coronilla. El hombre que lo tenía todo ahora se sentaba sobre cenizas, rascándose sus llagas con un trozo de teja. Su propia esposa, consumida por el dolor, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió: ¿hablas como una mujer necia? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Tres de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, oyeron de su tragedia y vinieron a consolarlo. Cuando lo vieron de lejos, apenas lo reconocieron. Su dolor era tan grande que lloraron a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Y luego se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches. Y nadie le dijo una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. A veces, el mejor consuelo es simplemente estar en silencio. Pero el silencio se rompió, y de la boca de Job no salió alabanza, sino un grito de profunda agonía. Maldijo el día en que nació. Perezca el día en que yo nací, clamó. Lo que más temía me ha sobrevenido. Y aquí comenzó el verdadero debate del alma. Sus amigos, con buenas intenciones, pero con una teología simple, intentaron darle una explicación. Piensa, Job, dijo Elifaz, que inocente ha perecido. Dios es justo. Seguramente has pecado y ahora estás recibiendo tu castigo. Arrepiéntete y Dios te restaurará. Bildad y Zofar siguieron la misma línea. Si fueres limpio y recto, Dios despertaría ahora por ti. Confiesa tu maldad oculta. Trataban de meter el sufrimiento de Job en una caja lógica, en una fórmula de causa y efecto. Pero Job, en su corazón, sabía que no era tan simple. Yo sé que no soy perfecto, pero no he cometido un pecado que merezca esto. Mis hijos, ¿qué mal hicieron? Mis amigos me acusan, pero sus palabras son como viento. Si tan solo pudiera presentar mi caso ante Dios, si Él me respondiera, aunque me matare, en Él esperaré. Pero quiero defender mis caminos delante de Él. ¿Por qué me escondes tu rostro y me tienes por tu enemigo? Job no obtuvo la respuesta de sus amigos. Obtuvo algo mucho más grande. Después de que todos habían hablado, una voz resonó desde un torbellino. No era la voz de un amigo, era la voz del Creador. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, cíñete como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has visto los tesoros de la nieve? ¿Conoces las leyes de los cielos? Dios no le dio a Job una explicación para su sufrimiento. No le contó sobre la puesta celestial. En cambio, le dio una revelación de quién era Elán. Le mostró la inmensidad del universo, el poder que sostiene las estrellas y alimenta al león joven. Le recordó a Job que la sabiduría humana es limitada y que el universo no gira a nuestro alrededor. Y ante la majestad de Dios, Job encontró su respuesta, no en una fórmula, sino en una persona. Con el rostro en el polvo, respondió: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se arrepintió de un pecado oculto, sino de su propia soberbia, al creer que podía entender los caminos de Dios, y después de la prueba, vino la restauración. Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado de él con rectitud, y bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Le dio el doble de todo lo que había tenido antes, y le nacieron otros 7 hijos y 3 hijas. Y vivió Job 140 años más, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. La historia de Job no nos promete una vida sin sufrimiento. Nos promete algo mejor: la presencia de Dios en medio de él. Nos enseña que la fe verdadera no es la que exige respuestas, sino la que confía en el carácter de Dios cuando todo es silencio. Como dice la Escritura en Santiago,
Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que Dios es soberano aún en la prueba, escribe amén en los comentarios y compártela, porque nunca sabes quién necesita recordar que, aunque no entendamos el por qué, podemos confiar en el quién.